Hola, soy Adriana Gómez, estudiante de Actuación y Producción Escénica de la mejor academia de la ciudad de Bucaramanga, la Academia Daspien. Junto con mis compañeros proseguimos en la teoría como parte de nuestro conocimiento en el campo actoral y hoy vamos a tratar el tema las ramas de la psicología. La psicología es la disciplina que estudia la mente y el comportamiento. La psicología tiene muchas áreas distintas e incluye distintos campos de estudio, tales como el desarrollo humano, la salud, el comportamiento social, los procesos cognitivos, el deporte, el trabajo, entre otros. Los orígenes de la psicología se remontan a la antigua Grecia, entre los años 500 y 400 a.C. Sus inicios fueron a través de la filosofía con grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros. Sin embargo, la mayoría de los avances en este campo han ocurrido durante los últimos 150 años. Pero no fue sino hasta que Wilhelm Wundt abrió el primer laboratorio de psicología en 1879 cuando se consideró esta disciplina como tal. A lo largo del tiempo, los psicólogos han estudiado diversos aspectos de la conducta humana como la personalidad, las funciones del cerebro y las influencias socioculturales. A medida que la psicología ha ido avanzando, se ha abordado la cuestión de por qué hacemos lo que hacemos desde diferentes ángulos, incluyendo el biológico, el psicodinámico, el conductual, el cognitivo y el humanístico, entre otros. Y son estos 5 enfoques principales los que guían la investigación de la psicología moderna. El enfoque biológico estudia la personalidad basándose en cómo el sistema nervioso, las hormonas y la composición genética afectan a nuestro comportamiento y acciones. El enfoque conductual cree que los estímulos ambientales externos influyen en el comportamiento y que podemos ser entrenados para actuar de cierta manera. Por otro lado, el enfoque psicodinámico fue desarrollado por Sigmund Freud, quien creía que muchos de nuestros actos vienen impulsados por el inconsciente. Estos impulsos inconscientes y las experiencias de la primera infancia se encuentran en la raíz del comportamiento y el conflicto surge cuando las restricciones sociales interfieren en estos impulsos. El enfoque cognitivo, en contraste con los conductistas, creen que la conducta está determinada por sus experiencias y emociones. Y el enfoque humanístico, la psicología humanista, intenta ayudar a las personas de manera individual a alcanzar su máximo potencial. Mantiene que la gente es fundamentalmente buena, y dentro de los máximos representantes encontramos a Abraham Maslow y a Carl Rogers. Por otra parte, si examinamos más detenidamente lo que ha sido la psicología a lo largo de la historia, nos daremos cuenta de que los ámbitos y campos en los que puede ser aplicada son bastante más amplios. De hecho, la psicología puede tener tantas facetas como actividades realiza el ser humano. Eso es lo que hace que no exista una sola rama de la psicología, sino muchas ramas de la psicología, que están orientadas a distintos ámbitos de aplicación y diferentes objetivos. La psicología posee muchas especialidades que existen dentro de la ciencia de la conducta. A continuación, vamos a hablar de las ramas de la psicología y vamos a empezar con la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la que se encarga de estudiar los procesos mentales internos, todo aquello que sucede en el interior de nuestro cerebro, incluyendo la percepción, el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, la resolución de problemas y el aprendizaje. En cuanto a la psicología cognitiva, fue Albert Ellis quien presentó por primera vez su enfoque racional de terapia en 1957. Ellis, a pesar de aprender y practicar diversas formas de tratamiento psicoanalítico, no se sentía satisfecho con la falta de eficacia y eficiencia de este tratamiento. Se mostraba de acuerdo con Freud en que las fuerzas inconscientes pueden tener efectos significativos sobre los pensamientos y comportamientos de una persona, pero pensaba que estos no se debían a conflictos de la primera infancia. Según Ellis, que había presenciado numerosas terapias, aunque la persona lograra tener una gran comprensión de sus experiencias de la infancia y sus procesos inconscientes, su estado problemático continuaba. Por este motivo, Ellis decidió desafiar directamente el sistema de creencias que aparentemente irracionales de las personas y alentó a los individuos activamente contra sus premisas poco realistas. En el ensayo de Cognición y Teatro, Teoría de la mente, empatía y creatividad de la Universidad de Uruguay, la actuación se define como la actividad y habilidad de vivir de forma verdadera bajo circunstancias imaginadas. Por tanto,
Los actores debemos ser capaces de pretender ser otros en mundos diferentes, adoptando perspectivas que no son propias y entendiendo creencias e intenciones ajenas. Desde mediados de la década de los 80 se ha investigado de forma experimental sobre los beneficios cognitivos de la educación teatral. Y en la actualidad la evidencia indica que la educación teatral posee claras correlaciones positivas con la teoría de la mente, con el control emocional y el rendimiento académico. También existe evidencia de que la educación teatral está asociada positivamente con la creatividad y la empatía. Además, la educación teatral ha sido también asociada con el enriquecimiento económico y cultural de algunos países, lo cual hace que su estudio sea considerado relevante. Hacia finales de la década de los 90, las investigaciones experimentales estuvieron dedicadas a buscar correlaciones positivas con otras habilidades de actores expertos, tales como la comprensión lectora, la escritura y el lenguaje oral, encontrándose una relación positiva entre el teatro y la parte académica. Adicionalmente, se encontró otra relación positiva entre el teatro y la parte sociocognitiva y en la creatividad. Por habilidades sociocognitivas se entienden aquellos procesos cognitivos individuales involucrados en el relacionamiento social y que dependen en su desarrollo del contacto con otros. Los autores identificaron 3 procesos sociocognitivos esenciales y básicos que intervienen en el aprendizaje y ejecución de la actuación: la teoría de la mente, control emocional y empatía. La teoría de la mente puede ser entendida como la habilidad de inferir el estado mental de otra persona, o en otras palabras, como la capacidad de entender lo que otros están pensando, sintiendo, creyendo o deseando. Y la empatía, por su parte, ha sido definida como una respuesta efectiva que parte de la aprehensión o comprensión del estado emocional de otra persona. En otras palabras, es la capacidad de sentir lo mismo que otro está sintiendo. Pasamos a la psicología del aprendizaje. Y en la psicología del aprendizaje, debemos decir que como seres humanos estamos expuestos a diversas situaciones que nos permiten desarrollar las destrezas que nos acompañan durante el resto de toda nuestra vida. El análisis de cómo adquirimos estos conocimientos le corresponde al especialista en psicología del aprendizaje. Pero ¿a qué llamamos aprendizaje? Se entiende como aprendizaje al proceso mediante el cual el ser humano modifica y adquiere aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores necesarios para su desarrollo personal. Esta es una de las funciones mentales más importantes en humanos y en animales. ¿Qué es entonces la psicología del aprendizaje? Se define como la rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje que posee el ser humano. La investigación trata de comprender los cambios conductuales de carácter transitorio permanente que puede desarrollar una persona. Existen de hecho 2 corrientes académicas que explican cómo el ser humano y los animales ejercen el aprendizaje. Estas son el constructivismo y el conductismo. En cuanto al constructivismo, este considera todas las teorías que reconocen a los seres humanos como constructores activos de su realidad y de sus experiencias. Esta corriente analiza el modo en el que los individuos crean sistemas de significado para darle sentido a su mundo. Por otro lado, el conductismo se encarga de estudiar los factores que determinan los diferentes comportamientos humanos e incluso animal. Sostiene que la conducta puede ser observada, por lo tanto estudia el comportamiento observable tomando en cuenta el entorno, los estímulos y las respuestas en que se desarrolla el hombre. Para contextualizar más la actuación y la teoría del aprendizaje, vamos a traer a colación la segunda pregunta, referente al entorno y al pensamiento en nuestro taller anterior. De hecho, la pregunta era: ¿cómo influye el entorno en la formación de un criterio profundo del pensamiento cultural, moral, social y espiritual? Para dar significado a esta pregunta, tenemos que contextualizar que los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender y la capacidad de atención, que es la capacidad de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. De hecho, percibimos muchas cosas de manera simultánea, pero utilizamos nuestra atención en retener en el primer plano solo lo que la mente realmente le interesa retener. Los adultos que nos rodean nos enseñan con sus comportamientos y palabras, y a base de la repetición construimos nuestro entorno de pensamiento, de actuar. Es así como aprendimos todo lo que sabemos. Desde niños repetimos las conductas que observamos, eso es nuestra manera de aprender. De este modo no solo adquirimos gestos, expresiones,
y maneras de hablar similares a las personas que conocemos o a la gente con la que interactuamos. También nos adueñamos de hábitos similares a las de las personas de nuestro entorno cercano. Seguimos, de hecho, los modelos que nos ofrece la cultura a la que pertenezcamos y nos integramos a la sociedad. Como actores debemos ser capaces de reproducir ciertos aspectos de los individuos que no tienen por qué ser los que tenemos más interiorizados, ni los que nos caracterizan. De hecho, hemos de construir distintos personajes creíbles y para ello necesitamos aprender del entorno, o dicho en otras palabras, observar y asimilar. En ocasiones representamos a personajes que tienen particularidades con las que no estamos familiarizados. Ciertas situaciones, experiencias o enfermedades que nunca hemos vivido y sin embargo las tenemos que sacar adelante de un modo verosímil, porque eso es nuestro trabajo como actores. Ante todo tipo de personajes o situaciones, en cambio, o ante otro tipo de personajes y situaciones, en cambio, muy seguramente sí lo he vivido, sí he pasado por esa situación. En tal caso, en el oficio actoral debemos recordar cuáles son las emociones que sentimos en ese momento para determinar, para poder recrear esas situaciones para nuestros personajes. De esta manera terminamos con la psicología del aprendizaje y damos paso a nuestro siguiente expositor, continuando con las ramas de la psicología. Bueno, hola, yo les voy a hablar de la psicología del arte. La psicología del arte es el ámbito psicológico que estudia los fenómenos de la creación y la apreciación artística desde una perspectiva psicológica. Los objetivos que persigue vinculan esta rama de la psicología con muchas otras que pertenecen al campo de dicha disciplina y muy particularmente con aquellos que hacen referencia a los procesos básicos tales como la percepción, la emoción y la memoria. También hace a las funciones superiores del pensamiento y el lenguaje. No obstante, estas relaciones no se ciñen al área de conocimiento que incumbe a la psicología básica, ya que la psicología del arte también se relaciona en esencia con otras áreas como la psicobiología, la psicopatología, los estudios de personalidad, la psicología evolutiva o la psicología social. También hablamos de la psicología evolutiva o también conocida como la psicología del desarrollo. Bueno, esta estudia la forma en que los seres humanos cambiamos a lo largo de nuestra vida, comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambiamos continuamente, las acciones y también cómo reaccionamos al ambiente que también está en constante cambio. ¿Sí? Tales cambios guardan relación con tres grandes factores. 1. La etapa de la vida en que la persona se encuentra. 2. Las circunstancias culturales, históricas y sociales en las que su existencia transcurra. 3. Experiencias particulares, privativas de cada uno y no generalizables a otras personas. Bueno, los distintos autores dentro de la teoría del aprendizaje se han centrado a definir cada una de las leyes que lo regulan más que a competir entre ellos sobre una teoría más cierta que otras, llegando a principios comunes. Encontramos aquí 4. Primero, la personalidad es fruto del aprendizaje. 2. Las diferencias entre individuos responden a diferentes historias vitales que provocan diferentes experiencias de aprendizaje. 3. La interacción entre el entorno y los patrones de aprendizaje pasados son los que permiten pronosticar la conducta futura. 4. No existe ninguna determinación biológica que directamente genera la conducta. Bueno, también están las etapas del desarrollo humano. ¿Qué son las etapas del desarrollo humano? Llamadas etapas del desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante su vida desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento, ¿cierto?
Este desarrollo se divide en 7 etapas con características muy diversas. Etapa prenatal. Es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano y precede a la infancia. También es la que se desarrolla en el vientre materno en el periodo también llamado embarazo. Infancia. Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los 6 años de edad. Niñez. Normalmente en esta etapa del crecimiento y de la vida humana se sitúa entre los 6 y 12 años, lo que significa la convivencia con otros seres humanos de la misma edad y por lo tanto iguales en derechos, deberes y requerimientos de atención. Adolescencia. Está comprendida aproximadamente entre los 12 a 20 años, aunque varía mucho de un ser humano a otro. Es muy variable y resulta difícil precisar con exactitud cuándo termina, dependiendo de factores sociales, económicos y culturales. Normalmente en sociedades más primitivas dura mucho menos que en sociedades más civilizadas. ¿Sí? Juventud. Como norma general se establece su inicio a los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. Como en el caso de la mayoría de las etapas, no es fácil marcar ni el inicio ni la duración exacta de estas etapas. ¿Sí? Ya que pueden variar mucho de una persona a otra por diversos factores como factores hereditarios, clima local, estado de salud, alimentación, clase social y cultural, nivel de actividad física o intelectual, etc. ¿Sí? Adultez. Se establece en la edad entre los 25 y los 60 años. Su inicio y duración dependen mucho de factores tales como la salud, las costumbres o hábitos de vida, el estado físico general y la alimentación. Ancianidad. Bueno, la ancianidad es la etapa final de la vida, se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento de su fallecimiento. La ancianidad tiene efectos, síntomas o evidencias visibles diferentes, ya que no solo depende de su sexo y estado de salud en esta etapa, sino que también recobra mucha importancia tanto el nivel de actitud que haya desempeñado en etapas previas de su desarrollo y el nivel de actividad que desempeñe el anciano durante esta etapa. ¿Sí? Bueno, también vamos a hablar de la psicopatología. La psicopatología puede ser usada en 3 sentidos. Primero, como designación de un área de estudio, es aquella área de la salud que describe y sistematiza los cambios en el comportamiento que no son explicadas ni por la maduración o desarrollo del individuo, ni como resultado de procesos de aprendizaje también entendidos como trastorno psicológico, enfermedades o trastornos mentales. 2. Como término descriptivo. Es aquella referencia específica a un signo o síntoma que se puede encontrar formando parte de un trastorno psicológico. 3. Como designación de un área de estudio en psicología que en oposición al estado de salud tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud social, psicológica y biológica, se centra en estudiar los procesos que pueden inducir estados no sanos en el proceso mental. Bueno, encontramos trastornos psicopatológicos más frecuentes, ¿sí? Los trastornos psicopatológicos son diagnósticos que se realizan de manera muy frecuentemente en la actualidad alrededor del mundo y que afectan a una gran cantidad de personas. Especialistas afirman que 1 de cada 3 personas sufre de algún trastorno mental o trastorno psicopatológico
en el transcurso de nuestra vida. Los más conocidos que encontramos son la ansiedad, ataques de pánico, trastornos de fobia, el TEF, que es trastorno por estrés postraumático. Muchas gracias. Psicología de la personalidad es una serie de patrones que define una manera de pensar y de comportarse por medio del temperamento y del carácter. Según Sigmund Freud, el individuo está en constante conflicto con sus impulsos biológicos y su necesidad de dominarlos. Por ello, define unos componentes que son el ello, el ego y el superego. Dice que el ser humano, para combatir la ansiedad inconscientemente, crea unos mecanismos de defensa y distorsiona su realidad. La psicología aplicada o profesional es el conocimiento psicológico puesto al servicio de la modificación de los problemas de la sociedad. Una de sus subramas es la psicología clínica, que como su nombre lo indica, lidia con pacientes atendiendo sus sufrimientos emocionales y mentales para que así puedan llevar una vida más funcional. Entre las subdisciplinas de la psicología encontramos la psicología educativa. ¿Pero qué es la psicología educativa? Es aquella enfocada en la profundización del aprendizaje, es decir, que busca mejorar el aprendizaje y todos los factores que influyen en ella. Por esto, podemos decir que la psicología educativa se centra en el aprendizaje, en el crecimiento del individuo y busca estudiar los procesos de enseñanza con el fin de modificarlos, potenciarlos, mejorarlos y complementarlos. Por esto, podemos llegar a concluir que el objetivo más grande de la psicología educativa es el desarrollo de las capacidades de las personas, su desarrollo cognitivo y todos los canales que son asertivos para un mejor aprendizaje. Por otra parte, encontramos la psicología infantil, que se dedica al estudio del niño y todo este proceso que el niño atraviesa para convertirse en adulto, es decir, sus primeras etapas de la vida, desde su nacimiento hasta su adolescencia. La psicología infantil se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social, con el único fin de prevenir y de resolver todas las dificultades en la salud mental del niño. La psicología infantil atiende dos variables que pueden indicar el desarrollo del niño. El primero, el factor ambiental, todo esto que rodea al niño, sus familiares, sus amigos, todo su entorno social. Y segundo, su factor biológico, que es un factor mucho más determinado. Por último, tenemos la psicología social. ¿Cuál es la psicología social? Es aquella que estudia cómo piensan, sienten, se comportan las personas dentro de un contexto social. Es decir, cómo nos comportamos en diferentes situaciones, en diferentes lugares y en diferentes grupos o comunidades. La psicología social explica el porqué de las conductas de los seres humanos y utiliza además un modelo un poco más científico, prediciendo a futuro el comportamiento con base a dichos modelos. Es decir, cómo actuamos y cómo este entorno modifica nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Bien sabemos que nosotros como seres humanos estamos en constante conexión con el mundo y con diferentes individuos que sí influyen más o menos en nuestro estado emocional y en nuestros comportamientos. Además, la psicología social estudia el comportamiento del hombre teniendo en cuenta varios factores. Primero, el pensamiento no racional, hablando de lo consciente y de lo inconsciente. Segundo, la naturaleza biológica del hombre. Tercero, las características personales y por último, la influencia de los demás individuos en nuestra personalidad y nuestra forma de actuar. Bueno, ahora hablemos de la psicología industrial. ¿Qué es la psicología industrial? Es similar a la social pero aplicada a los diversos ambientes laborales y a las situaciones mentales e involucradas en el trabajo. ¿Qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir que una vez definido qué habilidades son necesarias tener para desempeñar determinadas funciones.
toca buscar a la persona con esas características. Desde la psicología industrial se crean técnicas e instrumentos que permiten hacer más eficiente y eficaz el proceso de selección del personal. Ahora hablemos de la psicología forense. ¿Qué es la psicología forense? ¿Qué hace? Bueno, es la rama de la psicología que tiene como objeto auxiliar al proceso de administración de justicia en el ámbito tribunal. Lo que supone la aplicación de la psicología para la investigación criminal y la evaluación psicológica de los posibles delincuentes para su posterior defensa. Ahora hablemos de la psicología del deporte. ¿Qué es la psicología del deporte? Es la rama de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento humano antes, durante y después de una actividad deportiva en relación a ciertos parámetros como lo son la motivación, la personalidad, los niveles de agresividad y de ansiedad y las dinámicas de grupo en los deportes de equipo. ¿Con qué? Con el objetivo de llevar al máximo atención, su concentración y control sobre todas sus emociones, entre otros, chicos. Gracias.